Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Estamos aquí de vuelta, ya tenía yo ganas de seguir con las secciones de este podcast y es que, como sabéis, hemos estado una semana prácticamente sin poder hacer este podcast y claro, yo ya echaba en falta, tenía este contenido preparado para vosotros. Hoy hablamos de una historia de emprendimiento. ¿Y de qué historia vamos a hablar? Bueno, pues yo creo que si te digo el nombre del emprendedor, no eres capaz de saber de qué empresa te estoy hablando. Hablamos de Ole Kirk Christiansen. Igual piensas que es IKEA, igual... Nah, estamos hablando de una empresa de hace ya... Bueno, fue constituida hace muchos años. Vamos a ir casi dentro de poco, van a llegar ya esos 100 años desde que se creó la empresa. Un referente mundial. Y que poco a poco irás descubriendo de qué empresa estamos hablando. Como siempre, espero que sea una historia inspiradora, que te ayude a mejorar ese día de hoy y que te ponga las pilas para esto del emprendimiento. Y vamos ya con esta historia. Hablamos de Ole Kirk Christiansen, que nació el 7 de abril de 1891 en Dinamarca. Bueno, hasta aquí esto te dice poca cosa. Estamos hablando de Christiansen, pues una familia con pocos recursos. Eso sí, desde muy pequeñito él ya mostraba mucha afición por el tema del trabajo con la madera. Estamos hablando que tenía 9 hermanos, tú fíjate. Y bueno, pues en 1911 dejó Dinamarca para trabajar 5 años como carpintero en Alemania. Y bueno, pues durante ese tiempo se dedicó a ahorrar y a preparar lo que él esperaba que fuera su futuro. En 1916 regresa a Dinamarca, se asienta en la localidad de Billund y bueno, pues allí lo que hace es comprar con todos sus ahorros una carpintería que había allí y se dedica pues a lo que se dedicaban los carpinteros, principalmente construcción, restauración de casas, edificios y bueno, pues también algunos muebles para el hogar y demás. Bueno, a finales de 1916 se casa con Christine Sørensen, una chica que bueno, pues casualmente había conocido en un viaje de negocios a Noruega. Bueno, en 1924 dos de sus hijos, Carl George y Gottfred Christiansen, pues provocan el primer accidente que sufre en su carpintería. El primero porque ya veréis que fueron hasta 3 incendios que sufrió este negocio. Estaban jugando y bueno, pues al final se quemó absolutamente todo el negocio. Y bueno, pues tuvo que plantearse Christiansen, pues volver a empezar de cero. Esto le ayudó a construir pues una carpintería un poquito más grande, con una casa que tenía un apartamento familiar para vivir y trabajar en el mismo sitio y bueno, pues se pusieron en marcha. Pero 1930 llega esa gran depresión. Él trabajaba fundamentalmente para agricultores y bueno, pues los agricultores prácticamente no tenían ingresos, una situación muy complicada que hizo que bueno, pues de nuevo el negocio volviera a tener muchísimas dificultades. De hecho, pues tuvo que empezar a despedir trabajadores hasta que se quedó él solo y aún así pues le era muy difícil poder llegar a final de mes. En 1932, como te digo, se queda ya sin ningún empleado, pero la desgracia se ceba
todavía un poquito más sobre él, y es que muere su esposa, Christine, y bueno, pues imagínate, se queda con todos sus hijos a su cargo, con un negocio en el que ya estaba él solo y en el que no había perspectivas de mejora, simplemente porque estaban en una crisis tremenda y no había posibles clientes para que pudieran trabajar. Además, en ese momento de recesión, pues imagínate, escasez de materia prima, pocos clientes, muy, muy complicado. De hecho, bueno, pues dice la historia que una noche que estaba allí, que no podía, se le ocurrió que podría realizar juguetes pequeñitos de madera, y podría comercializarlos para así pues salir de aquel problema. Efectivamente así lo hizo y empezó a hacer esos trabajos de pequeños juguetes y bueno, pues consiguió mantener su familia a flote. Sí que es verdad que llegó un punto en el que bueno, pues había ciertas ayudas para intentar salir de la crisis que ofrecían los gobiernos y tal, y sus hermanos le decían, oye, apúntate, vuelve a tu trabajo de carpintero, pero él se dio cuenta que en esto de los juguetes pues había futuro, que al final todo esa fabricación era sencilla, luego la rotación era rápida, y bueno, pues fue creando juguetes de madera, pues como yoyos, animales para arrastrar con una cuerda, pequeños camiones, y se fue ganando la vida. Christiansen, bueno, pues la verdad es que destacaba por esa habilidad que tenía para generar esas piezas o para trabajar como carpintero. En ese momento, con los empleados que ya empezaba a tener, pues hizo una especie de juego para decidir cuál iba a ser el nombre, y aquí ya empezaréis a conocer la empresa, cuál iba a ser el nombre de esta empresa, que creó en 1934, cuando ya la cosa empezaba a funcionar. Bueno, pues el nombre viene de unas palabras danesas que son leg gods, que significa jugar bien. Ese fue el nombre que ganó, que al final se quedó en Lego. La compañía se llamaría The Lego Group. Christiansen pues fabricaba, como te decía, estos juguetes con madera de abedul que dejaba secar, luego durante una serie de semanas determinadas le daba 3 capas de barniz. Bueno, él entendía que tenían que ser juguetes de gran calidad, y poco a poco esos juguetes pues fueron imponiéndose porque duraban muchísimo, tenían muchísimo detalle, se hacían con cariño. Y bueno, pues eso hizo que la marca despegara y que cada vez pues tuviera más demanda esos productos que él estaba ofreciendo. En 1935 Lego ya pues contaba con muchos juguetes. Apareció el juguete que les dio más reconocimiento, que era un pato de madera con ruedas, que bueno, pues al final marcó una época allí en Dinamarca. Y bueno, pues Christiansen ya no daba abasto con la administración de la empresa, por lo que su tercer hijo, Godfred Kirk Christiansen, pues le ayudaba y ya empezaba con todo ese trabajo pues de gestionar inventarios, diseños, fabricación, etcétera, etcétera. Aquí es cuando viene ese eslogan que se queda para la empresa y que sigue siendo el eslogan de Lego. Dice, solo lo mejor es suficiente. Y bueno, esto viene de una anécdota en la que uno de los hijos pues intenta ahorrar costes poniendo menos capas de barniz, y bueno, pues esto inmediatamente se echa para atrás y dice, no, aquí tienen que salir los juguetes de perfectas condiciones, en perfectas situación. Bueno, llega la Segunda Guerra Mundial, hay una invasión alemana, ellos más o menos sobreviven, pero la desgracia vuelve de nuevo a cebarse sobre esta empresa. Nuevamente un incendio en 1942 que vuelve otra vez a destruir absolutamente todo lo que tenían, planos, madera, absolutamente todo. Y bueno, pues claro, esto pasa factura a Christiansen, que empieza a plantearse si no tiene un gafe, si esto merece la pena y si va a poder seguir funcionando. Bueno, deja las dudas, se pone en marcha y reconstruye la fábrica. Reconstruye la fábrica en esta ocasión pues todavía con una nave más espectacular y con unos sistemas de ensamblaje muy parecido a lo que estaba haciendo Ford para la fábrica de automóviles. Y bueno, pues en 1944 vuelve de nuevo a producir. Vamos a ir con nuestro sponsor, en este caso con Gestoritas, la gestoría online para pymes, para autónomos, que te van a ayudar con todas esas obligaciones contables, fiscales, laborales, mercantiles que puedas tener en tu negocio, pero mejor que te lo cuenten ellos.
¿Vas a darte de alta como autónomo? ¿Necesitas constituir una SL? ¿Quieres dejar de pagar de más en los servicios contables, fiscales y laborales de tu negocio? Muy fácil. Gestoritas. Asesoramiento ilimitado con un gestor asignado en Gestoritas. Lo último en tecnología, plataforma contable, fiscal y laboral, software de facturación, portal del empleado. Todo lo que necesitas para cumplir con tus obligaciones fácilmente también en Gestoritas. Con experiencia, además de en los negocios tradicionales, en los digitales. Tiendas online, infoproductos, dropshipping y learning con los profesionales de Gestoritas. Visita gestoritas.es/hola y empieza. Y ya estamos de vuelta con la gente de Gestoritas. Ya sabéis que os pueden ayudar en todas esas cosas que necesitáis para mantener vuestro negocio funcionando y cumpliendo con vuestras obligaciones. Seguimos donde lo habíamos dejado. Nueva fábrica, nuevos procesos de fabricación, empiezan a viajar a diferentes ferias y en una de esas ferias es donde por primera vez descubren lo que se llamaba Kindycraft Interblocking Building Cubes, que al final, bueno, pues era una serie de cubitos que se podían colocar uno encima de otro y que con esos pues se podían construir diferentes cosas, ¿no? Un poco el germen de lo que después sería Lego. Bueno, ellos lo que sí se empezaron a dar cuenta es de ese cambio de materiales entre la madera y el plástico y de hecho fueron la primera empresa fabricante de juguetes en Dinamarca que importó una moldeadora de plástico. Para que os hagáis una idea del esfuerzo que esto supuso, estamos hablando de que esta máquina costó 2 veces el beneficio o las ganancias generadas por el negocio en el último año. Así que, bueno, pues la verdad es que se arriesgaron bastante, pero se dieron cuenta de que ese plástico pues podía ser un sustituto natural de lo que era la madera. Es verdad que, bueno, él era carpintero, pero, bueno, supo ver que al final ese material pues podía tener su solución dentro de su negocio. Y aquí es cuando ya bajo el nombre de Automatic Binding Bricks pusieron en marcha lo que sería pues esos primeros bloques de construcción de ahora pues la tan conocida Lego. También crearon algún juguete que tuvo muchísimo éxito de plástico, como el tractor Ferguson gris, que bueno, pues la verdad es que funcionó bastante bien. En 1950, Gottfried Christensen asuma el puesto de gerente junior de Lego y bueno, pues lo primero que hizo fue viajar, ¿no? Viajar por todo el país viendo cómo funcionaba el tema de los juguetes y bueno, pues de esa experiencia de primera mano se dio cuenta del problema que tenían en el sector y era que los juguetes fundamentalmente se vendían para Navidad y el resto del año no había una demanda de juguetes y bueno, pues investigando alguien le comenta en un momento dado que claro, que es que no hay necesidad de ir comprando juguetes. Él se da cuenta que tiene que crear un sistema por el que bueno, pues haya esa necesidad de ir adquiriendo diferentes juguetes para construir algo global que se pueda hacer como a trozos, ¿no? Y ahí viene toda esa idea de construir esos sets de Lego en los que, bueno, pues se va construyendo una ciudad con una parte, después otra, y eso lo que produjo es esa compra continua de producto de Lego que les daría ingresos durante todo el año y que, bueno, pues les ayudaría a mantener ese modelo de negocio. Gottfried ascendió a director general de Lego en 1957 y, bueno, pues en ese momento se pusieron a mejorar todo eso de los bloques, que tenía muchos fallos, pues no se podían almacenar, no se podían levantar las estructuras, no enganchaban bien los bloques y entonces diseñaron un complejo sistema de tubos por fuera, por dentro, para que aquello encajara, lo que son las piezas ahora de Lego, y además cambiaron el tipo de plástico por un plástico ABS que lo que permitía era que esas piezas se encajaran y, bueno, pues tuvieran cierta resistencia a desencajarse y así pues se pudieran construir cosas mucho más interesantes con esas piezas. Ole Kirk Christiansen fallece el 11 de marzo de 1958 a la edad de 66 años y bueno, pues deja este legado, que es este negocio de Lego, pero bueno, realmente cuando viene esa estrategia de expansión, viene cuando Gottfried decide que va a dejar, porque aquí viene otro de los dramas, vuelve a haber
otro incendio en la parte de madera del negocio y bueno, pues ya Godfrey decide que él cree que, bueno, que hay que abandonar esa línea de madera. Los hermanos no están de acuerdo, al final él se queda con toda la compañía y elimina la parte de la madera, porque bueno, pues realmente los juguetes de madera tenían su venta, pero solo en Dinamarca, y el resto, lo de los bloques y el plástico, se podía vender en todo el mundo. Ahí empieza todo ese proceso de expansión en el que, bueno, pues cosas como pues deciden poner una especie de centro de exposiciones dentro de la fábrica, aquello colapsa, al final pues montan Legoland, ¿no? con 200.000 visitantes al año, que después sube a 600.000, bueno, pues al final es un parque de atracciones de ese Lego con todas esas exposiciones de piezas. Para que os hagáis una idea, en los años 70 Lego cuenta con más de 1.000 trabajadores y bueno, pues ya es una empresa en condiciones. Pero aquí no acaba la cosa. En 1973 Godfrey deja su puesto de director general y se lo deja a su hijo, Kjell Kirk Christiansen, que bueno, pues desde toda la vida había conocido Lego, había trabajado en Lego y bueno, pues se pone en marcha. ¿Cuál es el problema? Que se acaba la patente de esos bloques especiales que habían diseñado para sus construcciones. Al acabarse la patente, no les protege la patente, otras empresas empiezan a generar productos también relacionados con esas construcciones, muy parecidos, y al final pues les empiezan a comer ese beneficio. Estamos hablando que en 1990 Lego contaba con 6.000 trabajadores y bueno, pues tenía ingresos por encima de los 600 millones de dólares anuales. Llega la competencia, empiezan a tener ciertos problemas y bueno, pues aquí una decisión muy acertada en 2004, Cave Christensen toma la decisión de poner como CEO de Lego a una persona que no es de la familia, que en este caso es Jørgen Vink Kustrup, que realiza una estrategia totalmente diferente a la que estaban llevando hasta ese momento. Basado en el mismo producto, pero se da cuenta que tienen que hacer algo diferente, ¿no? Y deciden crear ya no solo esas construcciones estándar, sino que deciden crear una historia en esas construcciones. Y bueno, pues la primera es la que llaman Bionicle, una serie de héroes elementales basados en mitología polinesia, que es todo un éxito, en el que crean pues desde película hasta cómics, libros, todo basado en esa historia. Esa historia tiene éxito y al final pues recuperan la marcha de la compañía y a partir de ahí pues bueno, franquician desde Star Wars, Harry Potter, Disney, Marvels, Warner, para hacer todas esas construcciones de Lego. Para que os hagáis una idea, bueno, pues la empresa vuelve a crecer a un ritmo trepidante y bueno, pues se convierte en esa gran empresa que todos conocemos. Para ponerlo en números, estamos hablando de que Lego Group tiene un valor en el mercado de más de 9.000 millones de dólares. Genera ingresos anuales por más de 1.800 millones de dólares y cuenta con más de 20.000 empleados en todo el mundo. Los dueños, pues Kjell Kirk Christiansen, por su parte, cuenta con una fortuna personal de 6.750 millones de dólares y sus 3 hijos suman una fortuna de más de 26.000 millones de dólares, posicionándose como una de las familias más ricas de Dinamarca. Y bueno, pues fijaos cómo este pequeño taller de carpintería, que en las diferentes fases se quema una y otra vez, pues poco a poco les va llevando a construir esa gran empresa que todos conocemos hoy, Lego, y que, bueno, pues como veis, fue recuperándose de todos los problemas que le fueron llegando, fue enfocando en cada momento lo que tenía que enfocar, incluso, ya os digo, en un momento dado en el que pierden la patente y viene la competencia, son capaces de generar un nuevo sistema de ventas, un nuevo modelo que les hace otra vez liderar el mercado e incluso en un momento dado batir a importantes grandes empresas jugueteras y posicionarse en esos primeros puestos de venta de juguetes a nivel mundial. Espero que os haya parecido interesante esta historia de Lego. Que sepáis que incluso ahora Lego se utiliza para todo el tema de construcción de equipos. Ya no hablamos de niños, hablamos de bueno, pues para trabajar con la empresa. Es una maravilla.
Espero que os haya parecido interesante esta historia, que hayáis sacado todo el jugo de ella, y os voy a decir pues lo que os suelo decir todos los días, y además con muchas ganas. ¡Hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.